Bueno, buenos días a todos. Es un placer siempre estar con el sector y estar en contacto con vosotros y poderos enseñar los trabajos que vamos haciendo durante la campaña. Como ha dicho Jesús, yo me voy a encargar esta primera parte del material vegetal de colza y leguminosas. Es imposible enseñar todos los ensayos que tenemos, entonces me voy a centrar lo que es en colza y en los ensayos de guisante. Tenemos otros tipos de ensayos de también leguminosas, entonces a través de los técnicos asesores o directamente nos preguntáis a nosotros, pues os podemos dar más información. Por empezar con esta ponencia, vamos a hablar un poco de la distribución de variedades, que ha habido durante esta campaña en la comunidad foral. En cuanto a la distribución de variedades de las diferentes variedades de colza, lo primero que nos llama la atención es la gran variedad de tipos de variedades que tenemos sembradas en Navarra. Como habéis visto, pues ha bajado un poquito la superficie de colza, pero seguimos teniendo un gran plantel de diferentes variedades. Lo primero que podemos destacar es que principalmente 4 variedades nos hacen el 50% de la superficie en Navarra, con Ambassador, DK Expedient, LG Constructor y Carlton, pero es verdad que luego hay muchas variedades de DK Expedient que si las sumamos todas, de Decal, que si las sumamos todas, pues al final también nos hace una superficie bastante importante de colza sembrada en Navarra. En cuanto a la distribución de variedades de habas, por el tema de los ecoregímenes, ya vimos el año pasado que semiancha era la variedad principal. El 86% de la superficie el año pasado era de haba semiancha. Este año ha bajado un poquito los rendimientos y ha aumentado los avines. Los avines este año nos ocupan, sobre todo la variedad Axel, nos ocupa un 20% de la superficie de habas sembradas en Navarra. Bueno, como han comentado antes mi compañero Julio, pues este año la verdad es que las habas dentro de las leguminosas pues han tenido muchos problemas. Han tenido problemas de implantación, además luego de enfermedades. Llegamos a ver roya parda, que normalmente la roya parda de las habas siempre se da en mayo y la llegamos a ver incluso en invierno, junto con la escochita. Entonces, bueno, pues ya desde esa salida de invierno ya empezábamos a tener las habas con una sanidad no muy buena, al contrario que otros cultivos de leguminosas. En cuanto a la distribución de variedades de guisante, como ha comentado también mi compañero Julio, pues hace unos años prácticamente casi todo teníamos enduro y ha aumentado la superficie, con lo cual también la demanda de otros tipos de variedades de guisante también ha aumentado. El año pasado ya hace un par de años ya dio el sorpaso de enduro a Fresnel. Es una variedad que se adapta muy bien a las condiciones de Navarra, tanto del norte como la zona media, en las diferentes zonas donde se siembra guisante. Es un guisante de invierno y el siguiente guisante que el año pasado interrumpió con bastante fuerza fue Furious y Avirón. Los tres son guisantes de invierno. Al final la mayor parte de la superficie que se siembra es en invierno. Este año ha habido un poco de todo por el tema de las lluvias en los momentos de la siembra del guisante. También ha habido guisantes sembrados en primavera, pero prácticamente casi todo el guisante, 3/4 partes este año de guisante en Navarra eran Fresnel, bajando un 2% la superficie de guisante Furious. Y Avirón, pues, que el año pasado tenía un 8% de superficie, que es un guisante productivo y que funciona bien, pues este año ha bajado bastante la superficie, principalmente porque se ha cambiado por Fresnel. Además, pues, podemos ver otras variedades de guisante como Viriato o Gracia, que son guisantes principalmente forrajeros, pero que también nos servirían para producción de grano. Eso en cuanto a variedades, en cuanto a la distribución de variedades en Navarra. En esta segunda parte de la charla os quería empezar a comentaros, hablaremos primero de la colza y después de las leguminosas.
Este año teníamos un ensayo de 27 variedades de colza en los secanos frescos de Navarra, en la localidad de Azpa, donde teníamos la finca de siembra de... No solo teníamos colza, teníamos también leguminosas y, como os ha comentado antes Marcos, también teníamos tema de, de evaluación de enfermedades. Es un secano fresco, y este ensayo se sembró, así como hubo parcelas de Navarra que se empezaron a sembrar a finales de agosto, este ensayo se sembró a mediados de septiembre, y justo antes de las lluvias que comentaba Julio. Como podéis ver en este gráfico, son 27 variedades, en las que las variedades que veis diferentes colores. La variedad que está en naranja es de K-Expression y es la variedad que nosotros hemos considerado este año para variedad de referencia o de testigo. Nosotros siempre comparamos con un testigo de cara a producción y de cara a otros parámetros para después, posteriormente, hacer la recomendación. Las variedades que veis con una franja verde intensa son las variedades que este año cumplen 3 años en la red de experimentación de INTIA. Es decir, han pasado 3 años dentro de los ensayos para ver la diferente variabilidad y el comportamiento de estas variedades pues en los distintos años. En un año puede que salga muy bien o que unos parámetros nos llamen más la atención, y al año siguiente cambie totalmente, dependiendo de las condiciones agroclimáticas y de la zona. Las siguientes barras que veis con un verde un poquito más claro serían las variedades que están en segundo año de experimentación, y las últimas barras, que son las más claritas del todo, son las que este año hemos probado por primera vez. Este ensayo tuvo una muy buena implantación, como ha comentado Julio antes, tuvo una buena implantación, en el invierno tuvo un buen desarrollo. En general, todas las variedades durante el invierno sí que lo tuvimos que tratar para pulguilla y para limaco, pero sin más problemas. La Helicoverpa, que ha comentado antes Julio, en este ensayo sí que tuvimos alguna mordida, pero no nos llegó a hacer daño, no fue necesario tratarlo. Y lo que os digo, durante el invierno el cultivo pues se fue desarrollando sin problemas. Sí que es verdad que tuvo momentos de bastante agua, incluso agua en superficie, pero bueno, la colza la verdad es que no le vimos sufrir por ese motivo. Luego llegó el momento de la floración. Sí que tuvo pues, lo que comenta Julio, que se vio sobre todo en las zonas más húmedas, que empezaba la floración y parecía que no florecía del todo, no llegaba a tener ese amarillo intenso de una colza, y parecía que la floración iba a ser muy corta. Pero volvió a dar tallos secundarios y muchos tallos secundarios. Entonces, al final, luego os enseñaré un gráfico, ha sido un año con una floración muy larga. De los datos que tenemos de días de floración, de días medios de floración de los diferentes ensayos de los últimos años, ha sido una floración más larga que otros años. Hemos tenido muchas vainas y al final esa floración, que parecía que se iba a quedar muy corta y que pues además con los meliguetes, hubo presión de meliguetes, tratamos el ensayo, pero eso, como no acababa de empezar la floración, pensábamos que íbamos a poder tener problemas, pero no. Luego al final hemos tenido, bueno, ahí podéis ver los rendimientos, hemos tenido unos rendimientos medios del ensayo de 4.500 kilos. Es una buena producción de colza. Entonces, bueno, otra de las cosas que podemos observar es que de las 6 variedades que este año terminan rendimientos, terminan el ciclo de ensayos en experimentación, tenemos 4 que están por encima del testigo de referencia y nos llaman sobre todo la atención, pues, ya veis, Ambasador, INV 1170, de una Clearfield, que la verdad es que en los últimos años las Clearfield, así como otros años, las variedades con tecnología Clearfield, que como todos sabéis son las variedades que tienen una tolerancia a herbicidas, en concreto a Limazamox, y entonces pues en parcelas en las que tengamos problemas de ciape se suelen emplear este tipo de variedades, y hasta los últimos años no solíamos tener buenos rendimientos de Clearfield, perdíamos parte del potencial.
Ahora vamos teniendo materiales que igual no son los más punteros, pero sí que empezamos en punteros en producción, quiero decir, pero que mejoran los rendimientos respecto a lo que teníamos antes. Este caso sería el de Kaimove Clearfield CL y luego está ese Capello, ¿vale? Comentar también que las dos primeras variedades en los 3 últimos años hemos tenido buenos rendimientos en general y que ya el año pasado veíamos que eran variedades de potencial. Lo que pasa que, bueno, el año pasado, si os acordáis, pues el ensayo fue más irregular, entonces no comentamos nada del ensayo del año pasado. Y luego, otra cosa que quería enseñaros era, aparte de todo el plantel desde el testigo, pues todas estas nuevas variedades, además de las últimas que llevan 3 años en ensayo, todo el material que viene nuevo, o parte del material que viene nuevo, pues está un poco por encima del testigo. Pero estas dos, de primer y segundo año, que son Attica y LA de Invicto, pues dan como un salto. O sea, hemos tenido una producción por encima y son variedades que en principio pues, han funcionado bien, tanto en ciclo, sanitariamente este año también hicimos una evaluación de FOMA a la salida del invierno, FOMA en hoja y en tallo, y bueno, se veía algo de FOMA como otros años, pero que no ha tenido incidencia. La verdad es que la colza ha estado sanitariamente durante todo el ciclo muy bien. En cuanto a lo que os he comentado antes, la floración de las variedades de la colza por año. Este año pues, ha sido lo que os digo, empezó la colza, la floración, le costó mucho, sobre todo en las zonas húmedas. En las zonas de la zona media, desde el principio tuvo una floración espectacular, enseguida fue a arrancar la floración y ya tener floración y durante mucho tiempo. Y eso también ha dado lugar a buenos resultados de los rendimientos de colza, pero en las zonas húmedas sobre todo hubo parcelas en las que les costó empezar y no acababa de llegar a florecer. Claro, los meliguetes, si conocéis esa plaga, sobre todo nos hace daño en el momento en el que están los botones florales, pero no ha llegado a abrir la flor. Rompen la flor porque lo que están buscando es el polen, entonces nos producen muchos abortos. Este año se veían, en algunas parcelas que les estaba costando florecer, se veían abortos, pero luego la verdad es que con todos los tallos que han secado en general, y luego ha habido el final del momento, el llenado del grano, hemos tenido condiciones de temperatura suave y teníamos humedad suficiente para que hubiera un buen llenado del grano en general. Lo que os comentaba era que los últimos años, esta es una gráfica en la que muestra los días de floración medio de los ensayos que hemos tenido en colza. Ya veis que la media en los ensayos, la media está en torno a 30 días, más o menos. Habrá años que un poco más, otros años un poco menos, en función de las condiciones climáticas, pero está en torno a 30 días. Y este año, desde que empezamos a registrar la floración de la colza hasta que ya dimos por finalizada la colza, la media en todas las variedades pasaron 45 días. Este año hemos tenido una floración bastante más larga que otros años. Entonces, pues eso en parte igual pudo compensar esa pérdida al principio de botones. En cuanto a los resultados intercampañas, bueno, pues como os hemos comentado en otras ocasiones, nosotros esas variedades que os hemos dicho que acaban ciclo, este año terminaban ciclo 6 variedades en colza: Ambassador, INV 1170, DKMV CL, S. Capello, Ostine y PT 303. Son variedades que si veis al final tienen buen potencial, todas. La verdad es que en los últimos años tenemos variedades de colza con en principio buen potencial y que bueno, luego también interviene mucho el manejo. El manejo que hagamos de la colza pues, también nos hace que podamos tener mejores o peores resultados, pero el material vegetal que tenemos en colza en general es muy bueno. Los números que veis ahí son los números de rendimiento graso.
¿vale? El porcentaje de grasa sobre materia seca, la media de los 3 años que han estado en experimentación. Como por las características que les hemos visto los 3 últimos años y de cara a potencial productivo y diferentes características agroclimáticas, agronómicas, nos parecen las más interesantes para incluir este año en recomendación las 2 primeras, Ambassador, que como veis ya tenía una parte de la superficie y habíamos visto que era una buena variedad, y el Ambassador, de las características que tiene, es que es un ciclo que nos encajaría tanto en las zonas más frescas como en las zonas más zona media, porque es un ciclo que acaba en principio pronto, es precoz a floración y luego a maduración, y además tiene otra característica que lleva una tecnología que es una tecnología de eficiencia en nitrógeno. Entonces, bueno, pues es otra característica más que tienen algunas de las variedades que van entrando en las variedades de colza. La segunda variedad que entraría en recomendación sería INV 1170, que es una variedad también de potencial. Esta variedad en los 3 años ha tenido unos buenos rendimientos, sí que el año pasado bajó un poquito de rendimiento, pero aún así se sitúa por encima del ensayo, del testigo. Entonces, bueno, nos parece una variedad interesante, pero que tengáis en cuenta que igual es, de cara a los rendimientos, algo menos estable que Ambassador. Entonces, en condiciones igual un poco peores, sería más recomendable Ambassador que INV 170, a pesar de que eso, que es una variedad de potencial. Las otras 2 variedades que están justo al nivel del testigo son la Clearfield de Cain Move y ES Capello. Son las 2 buenas variedades con buen potencial, pero se nos quedan justo por encima justo al nivel del testigo que tenemos de referencia. Entonces, bueno, pues que sepáis que son buenas variedades, que también tienen buen potencial y que en ciclo nos podrían encajar, pero pues, en principio no entrarían en recomendación en esta campaña. Igual le damos una oportunidad más, sobre todo a una de ellas, para ver si realmente las metemos. Esto es lo que hablaría de colza. En cuanto a las variedades de guisante, bueno, pues el guisante, como he comentado antes, ha aumentado también la variabilidad de guisantes que hay en Navarra. Antes prácticamente era Enduro y alguno más, luego ya empezó a entrar Fresnel con Furious, y ahora pues tenemos diferentes tipos de guisante, diferentes variedades. Solo por comentar, antes de empezar a hablar de los resultados, que la verdad es que llevamos las últimas campañas, sobre todo el año pasado y esta, con buenos rendimientos de guisante. El guisante es un cultivo es un cultivo relativamente fácil, como ha dicho Julio, no tiene tanta tecnología como una colza, pero es verdad que tampoco va en todas las zonas. Es por recordaros que aunque hayamos tenido buenos rendimientos, el guisante parcelas mal drenadas, parcelas que se encharquen, pues nos puede dar problemas. Al principio se puede llegar a implantar bien, pero luego podemos tener problemas de escochita o de bacteriosis, y bacteriosis ahora mismo, hoy en día, no tenemos un gran fungicida, al final son bacterias, y lo que le podríamos aportar no nos va a funcionar bien. Nos podría controlar un poco, sí que hay variedades que en principio son más tolerantes a bacteriosis que otras, porque en algunas zonas productoras de guisante pues empiezan a trabajar también este tema de la bacteriosis y de las bacterias y de las razas, las diferentes razas que hay de bacterias, pero que lo tengáis en cuenta, que es un cultivo que puede ir muy bien y que la verdad es que está dando unos rendimientos espectaculares, pero eso, que elijáis un poco las parcelas en las que lo vais a meter. A todo esto, bueno, pues esta es una foto de nuestro ensayo de variedades de guisante de invierno, que lo teníamos también en AZPA. Este ensayo se implantó bien, pero la verdad es que durante todo el año ha estado, pues eso, con bastante humedad, ha tenido momentos también que ha llegado a estar
semi-encharcado, entonces llegó un momento en el que empezó a tener, con el tema de los hielos que contaba Marcos, y que contaba Julio, que hubo en enero algún día de hielos, pues empezamos a tener problemas de bacteriosis. Esos problemas de bacteriosis y en algún caso algo de ascochita también empezaron a hacer daño a la planta, a secarse, y de hecho hubo variedades que se vieron más afectadas que otras, teniendo una gran variabilidad en el ensayo. Entonces, bueno, pues ese ensayo este año no lo voy a enseñar, o sea, sí que hemos recogido datos de ciclo de las variedades, de todos los que son parámetros agronómicos, pero de cara a rendimiento nos parece injusto que, pues eso, que depende de dónde hubieran caído las variedades en la parcela, pues se llegaron a ver más afectadas por tema de bacteriosis o hielos. Entonces, pues este año este ensayo no entraría para enseñarlos, vamos. Sin embargo, teníamos una de las variedades de guisante que cumplía 3 años en experimentación. Es una variedad de invierno que se llama Laponi, RGT Laponi, y bueno, me parecía interesante enseñaros esto porque haciendo intercampañas con la media de los testigos, en este caso los testigos son Fresnel y Furious. En guisante de invierno, como solemos usar la media de estos dos testigos, ya que prácticamente más del 50% del guisante de Navarra está con estos dos guisantes. De cara a producción se nos queda al nivel, no lo supera. Se nos queda entre un poco más que Furious y un poquito menos que Fresnel. Es un guisante que de cara a ciclo es un ciclo que es muy de invierno, más que Fresnel, se para bastante. Podría ser una pega a la hora que hablamos de la competencia con las malas hierbas. Los guisantes al final intentamos, o por lo menos buscar guisantes que nos cubran rápido. Los guisantes que se nos quedan muy parados en invierno, o cualquier leguminosa que se nos queda muy parada en invierno, al final las hierbas nos ocupan ese lugar y luego es muy difícil controlar. No tenemos mucha gama de herbicidas en guisante ni en otras leguminosas, entonces es importante esos cultivos y en concreto en cada cultivo variedades que nos ocupen su lugar. Laponi pues es muy de invierno, lo que pasa que luego es una variedad que realmente es productiva, entonces habría que tenerlo en cuenta a la hora de esta variedad. Ya veis que no le pongo ninguna estrella porque en principio este año no entraría a recomendación. Me gustaría verla un año más, ya que ha habido años que ha tenido resultados muy interesantes, pero como este año no hemos tenido un buen ensayo, prefiero tenerla algún año más de cara a meterla en recomendación o no. Los otros guisantes que hemos tenido en ensayos de variedades son los guisantes de primavera. Ya desde hace un par de campañas separamos los guisantes que son más de invierno, que serían para sembrar desde noviembre hasta mediados de diciembre más o menos, y luego las variedades de primavera, que podríamos meter en diciembre, y en las zonas ya muy de secanos frescos, incluso en algún sitio que se pueda regar, podríamos hacer hasta mediados de enero, pero ya más allí no, porque la floración del guisante al final necesitamos, se da más o menos en mayo, suele ser mayo la media, y necesitamos que tengamos humedad y buenas condiciones de floración y de llenado del grano. Si sembramos muy tarde o vamos retrasando la fecha de siembra y vamos metiendo variedades que no sean justo para esa zona, seguramente el cultivo va a rendir, pero vamos a perder rendimiento, ¿vale? Y luego podemos tener problemas de un mal llenado del grano. Este año teníamos un ensayo de 10 variedades de guisante de primavera, al igual que os he contado con la colza. La barra naranja es la variedad que tenemos de referencia, que es Mythic. Mythic es una variedad que como cultivo de primavera se pone bastante, además en la zona media, que es donde más variedades de guisante de primavera se ponen. Es una variedad que funciona bien, que en ciclo funciona bien y que además en el momento de la cosecha, pues otro de los problemas que puede tener el guisante es el encamado. Las nuevas variedades que vienen en general tienen más tolerancia al encamado de lo que tenían antes, ¿vale?
Pues como os he dicho antes, tenemos variedades de... el último color está mal, pero bueno. Las variedades que tienen un color verde, estas de aquí, son variedades que llevarían 2 años en experimentación. Variedades en primer año de experimentación, y esta también lleva 2 años en experimentación. Es que se me ha puesto un verde más oscuro ahí. Y estas de aquí son variedades de referencia, Cayenne y Carácter, porque son variedades que ya están recomendadas y que además también hay una superficie en Navarra. Lo que os quería poner era, bueno, pues que veáis que las nuevas variedades que vienen superan en rendimiento a Mythic. En variedades de primavera, tanto de invierno, la verdad es que está viniendo bastante material y ese material es bastante, o sea, va mejorando el material que tenemos. En el caso de los resultados intercampañas, en el índice de rendimiento de variedades de primavera, ahí va. ¿Qué es esto? Si no le iba a dar. Bueno, esta es una gráfica que nos marca el índice de rendimiento de las variedades que han estado no en 3 años, porque este año no teníamos ninguna variedad que nos cumpliese el ciclo de 3 años en guisante de primavera, pero es un gráfico con las variedades que cumplen 2 años, que os he enseñado antes. Aquí Orchestra ya está en su color. Bueno, os lo quería enseñar porque a pesar de que son variedades de 2 años, los 2 años nos han mostrado muy buen rendimiento. Son variedades que todas, tanto Ostinato como Symbios, como Bastiste, como Carpate, sobre todo las 3 primeras, nos cubren muy bien el suelo. Enseguida nacen, se implantan muy bien, tienen bastante vigor de nascencia y nos cubren bien el suelo, que es una característica importante. Ostinato, ya veis que tiene un poquito más de potencial productivo que el resto. Es una variedad que los 2 años ha tenido rendimientos altos y que además en ciclo tienen, bueno, es que las 3 primeras se implantan bien y va muy bien el ciclo. Ostinato lo que tiene es que es una floración un poquito más larga. Empieza un poquito más tarde y es una floración un poco más larga. Entonces, al igual que os comenté el año pasado con Carpate y con Carácter, que el año pasado entró en recomendación, es que a pesar de ser guisantes de primavera no serían para sembrar muy tarde. Estos serían para sembrar en diciembre. Ya hablaremos más de ellos, sobre todo ostinatos, pero bueno, que los tengáis en cuenta, que tenemos un material nuevo de guisante de primavera que es interesante, que de cara a la cosecha también son guisantes que se mantienen bastante, o sea, que no se encaman y bueno, que podrían ser interesantes para entrar en recomendación y que podrían ocupar el sitio de Mythic. Y esto es un poco lo que os quería contar de lo que es variedades de colza y variedades de guisante. Como os he dicho al principio, tenemos más ensayos de diferentes tipos de leguminosas, entonces a través de los compañeros de asesoramiento o cualquiera de nosotros, bueno, o a través mía, pues cualquier consulta que tengáis, pues estaremos encantados de atenderos.